Para los que no me conozcáis, soy Eva Gispert, soy terapeuta familiar sistémica, coach y también mediadora familiar. También fui adoptada y soy madre de 3 hijos, 2 biológicos y el tercer adoptado, que vino con 6 de Etiopía y ahora tiene 22. Y da también mucha guerra. Entonces, bueno, sin más dilación voy a presentar a Rafa. Podéis ver todas también, nos buscáis, me parece que a mí ya me habéis visto también a través de la web cuando habéis hecho la inscripción. Y a Rafa también lo voy a presentar brevemente, pero buscarlo porque vale mucho la pena, sobre todo en una entrevista que hay en el blog de Buenos Tratos, que José Luis Gonzalo habla de él en una entrevista muy bonita. Entonces, bueno, Rafa es psiquiatra, terapeuta familiar, especialista en neurobiología del apego, en trauma y desarrollo. También hace muchos años ya que lo conozco como ponente y luego también colaborando con él en trabajo. Y bueno, lo que más quizá a mí me resuena de él es el acompañamiento tan empático que sabe hacer con todo lo que sabe, ¿no? Y sobre todo, a mí algo que me ayuda, por eso también hemos organizado esta charla, algo que me ha ayudado siempre como persona y como terapeuta para entender qué está pasando, ¿no? Y entonces él lo explica genial, científicamente, pero además con un lenguaje muy ameno y con mucho chiste, con mucho chiste, que hace que se entienda muy bien y que llegue al nivel de los que estamos escuchando, ¿no? Y podamos entender muy bien qué es lo que está pasando cuando ha habido trauma en esta infancia tan temprana, ¿no? Bueno, Rafa, te dejo la palabra y sin más dilación empezamos. Cuando acabes me avisas, me haces anfitriona a mí. Perfecto. Vale, estupendo. Adelante. Muy bien, Eva, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Imagino que se ve bien la presentación. Pues muchas gracias a Eva por tan amable y cariñosa presentación y muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros esta tarde-noche. Entonces, hoy vamos a hablar o voy a intentar hablar de algo diferente de lo que se habla habitualmente o de lo que llevo hablando desde hace años, que es o era el cerebro de los chicos y chicas que han sufrido trauma, que han sufrido adversidad temprana y maltrato. Hoy vamos a hablar de nuestros cerebros, o sea, hoy vamos a hablar de nuestros sistemas nerviosos, de los sistemas nerviosos de todas las personas que nos encargamos de acompañar, cuidar, educar, criar, tratar a esos chicos y a esas chicas que han sufrido adversidad temprana. Entonces lo que vamos a ver es, por un lado, que nuestros sistemas nerviosos en relación con los suyos son la herramienta más potente para producir el cambio en ellos. No hay ninguna otra herramienta tan potente como nuestra interacción con ellos. Y lo segundo que vamos a ver es que para que podamos hacer intervenciones utilizando nuestro propio sistema nervioso, utilizando nuestra capacidad de relación, para que podamos hacer intervenciones que les ayuden a cambiar, tenemos que cuidar nuestro sistema nervioso y tenemos que procurar mantener nuestro sistema nervioso bien integrado, nuestras emociones bien reguladas para hacer un sitio a sus emociones. Porque si nosotros no hacemos un sitio a sus emociones en nuestro interior, no vamos a poder entender lo que les pasa. Vamos a confundir lo que ellos sienten con lo que nosotros sentimos. Y eso es un error, eso es una equivocación, porque lo que ellos sienten y el motivo por lo que sienten muchas veces no tiene relación con lo que nos hacen sentir o con lo que nosotros sentimos. Entonces vamos a ver el cerebro primero. A ver si logro... A ver, marcador de resaltador. Este es el que me conviene. Vale, este es el cerebro de un adulto. Y vamos a ver el funcionamiento del cerebro por lo que tiene que ver con la regulación emocional. No nos interesa otra cosa de momento. Es decir, vamos a ver aquellas áreas del cerebro que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver con la regulación emocional. Y para eso tenemos que hacer transparente
la corteza cerebral, porque las áreas que organizan las emociones están en el interior del cerebro. Entonces, si hacemos transparente la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, ahí ya empezamos a ver unas zonas que son muy importantes para el procesamiento emocional. Vemos solo la mitad de esas zonas. Aquí, todos los núcleos que vamos a mencionar son los núcleos del lado izquierdo del cerebro, pero en el lado derecho, en el interior del hemisferio derecho, hay unos núcleos gemelos correspondientes que se van a encargar de lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Primero, todas las emociones o muchas de las emociones que experimentamos tienen que ver con acercarnos a lo que nos gusta, a lo que nos apetece, a lo que nos recompensa o alejarnos de lo que nos supone un peligro, de lo que supone una amenaza. Y para eso tenemos estos dos núcleos. Por un lado, la amígdala, que se encarga de detectar de dónde pueden venir las amenazas y de desencadenar ya una primera reacción hacia ellas, y el núcleo accumbens, que se encarga de lo contrario, se encarga de detectar dónde puede estar la recompensa y acudir a dónde está la recompensa. La amígdala detecta las amenazas de una forma muy curiosa, porque en realidad lo que hace es ver qué datos que no tienen un valor de amenaza se asocian a un peligro o se asocian a una amenaza. Imaginad, por ejemplo, cuando éramos homínidos y estábamos en la sabana comiendo una serie de frutos y de repente se hacía el silencio en la selva, echaban a volar los pájaros, se oía el crujido de una rama y un guepardo atacaba a uno de nuestros congéneres, ¿vale? Claro, ¿qué hace la amígdala? La amígdala aprende que el silencio de la selva, el vuelo de los pájaros y el chasquido de la rama, aunque en sí mismas no sean peligrosas, indican que hay un peligro. Es decir, lo que la amígdala aprende es que hay determinados datos que se asocian a un peligro y desencadena una reacción antes de que se produzca el peligro. ¿Qué le ocurre, por ejemplo, a un niño que está sufriendo situaciones de violencia doméstica? Claro, cuando ese niño oye las llaves en la puerta, escucha los pasos tambaleantes de su padre por el pasillo y huele a alcohol, su amígdala ya ha aprendido que eso significa que su madre va a recibir una paliza. Es decir, su amígdala aprende que esos estímulos están asociados a esa situación de peligro y reacciona a ellos, aunque en sí mismos no sean peligrosos. Es decir, aprende de dónde pueden venir las amenazas y reacciona ante ellas. ¿Y qué hace el accumbens? El accumbens está relacionado con la capacidad para experimentar placer y también con la motivación, que es la capacidad para imaginarte el placer que te va a producir hacer algo. Nos sentimos motivados para hacer algo cuando anticipamos el gusto que nos va a dar. Entonces, el accumbens está relacionado con el placer y está relacionado con la motivación. Por un lado tenemos un núcleo que nos dice cuidado, peligro, vete, y por otro lado hay un núcleo que nos dice cuidado, posibilidad de recompensa, ve, ¿no? La amígdala ya supone una forma de aprendizaje. Evidentemente, la amígdala supone una forma de aprendizaje y una forma de memoria, porque la amígdala recuerda que el sonido de las llaves, recuerda que los pasos en el pasillo, recuerda que el olor a alcohol significan que mamá ha sufrido una agresión, ha sufrido una paliza. Lo que pasa es que es una forma de aprendizaje muy tosca. Claro, no siempre que oiga los pasos en el pasillo va a significar que mamá va a recibir una paliza, porque puede haber situaciones en las que entre el fontanero a arreglar la caldera o en las que, es decir, claro, la amígdala aprende a asociar unas cosas con otras de una manera muy, muy tosca. Pero claro, los seres humanos tenemos que aprender que hay situaciones que aunque se parezcan, son diferentes. ¿Y quién se encarga de eso? El hipocampo. El hipocampo es el encargado de una forma de memoria más compleja, de una forma de memoria que diferencia situaciones que han ocurrido a lo largo del tiempo. Por tanto, tiene una capacidad para distinguir datos que, pudiendo ser parecidos, son diferentes. Y la amígdala y el hipocampo tienen mucha relación, porque puede que la amígdala oiga pasos, oiga llave en la puerta, y el hipocampo, con todos los datos que tiene, le diga a la amígdala, no, amígdala, tranquila, que en realidad no es para tanto porque estos pasos ya los hemos oído otras veces y no significan lo que tú creías que significaban. Entonces, el hipocampo funciona como Google
es como un buscador, no es la sede de los recuerdos, pero sabe dónde buscarlos a lo largo del cerebro. Cuando el hipocampo quiere recordar un ruido, le pide a la corteza auditiva que recupere el ruido. Cuando quiere recuperar una imagen, le pide al córtex occipital que recupere la imagen. Entonces ya tenemos una forma de aprendizaje y una forma de reacción. Lo que pasa es, claro, hay situaciones que no son claramente ni de amenaza ni de recompensa. Hay situaciones en las que puedo estar expuesto a una amenaza, pero también a una recompensa. Por ejemplo, he salido con mis amigos a tomar algo y en la barra del bar hay una chica muy guapa. Entonces, claro, el accumbens me dice acércate a la chica porque es muy guapa y porque a lo mejor tienes posibilidad de estar con ella. Pero la amígdala igual me dice la última vez que te acercaste a una chica te dio un bofetón, con lo cual escapa. Por lo tanto, claro, tengo ganas de acercarme y tengo ganas de escapar. Y a lo mejor el hipocampo, claro, no sabe exactamente entre los dos datos cuál tengo que preferir. Por tanto, necesitamos alguien que empiece a hacer unos balances que me digan qué merece la pena. Y ahí es donde está el córtex cingulado. El córtex cingulado, que está en la parte interior del cerebro, es la zona del cerebro que se encarga de hacer los primeros balances para ver qué merece la pena hacer. Y es muy importante para la percepción del dolor, del sufrimiento que me provoca mi dolor y también para la percepción del dolor ajeno. Eso lo veremos después, cuando hablemos de otro tema. Pero quedaros con la idea de que el córtex cingulado experimenta, o es el encargado de experimentar el dolor propio y también el dolor que nos produce el rechazo social. El rechazo social nos produce dolor y el córtex cingulado es el encargado también de desencadenar ese dolor, ¿no? Muy relacionado con esos balances, por eso es como una central de inteligencia, con esos balances que nos van a indicar qué nos merece la pena hacer. Pero claro, estos informes que hace el cingulado sobre lo que merece la pena hacer con arreglo a lo que experimenta la amígdala, con arreglo a lo que experimenta la accumbens y con arreglo a la información del hipocampo, ¿quién decide verdaderamente lo que hay que hacer? ¿No? ¿Quién escucha a todos y toma las decisiones? El córtex prefrontal. El córtex prefrontal es como el director de orquesta del cerebro. El córtex prefrontal escucha a la accumbens que dice hay que acercarse a la chica porque es muy guapa y porque puedes salir con ella y te puede dar un beso. Pero escucha también a la amígdala, decir, cuidado porque la última vez te dieron un bofetón. Y escucha también las sutiles diferencias que el hipocampo establece entre distintas situaciones. Vale, a ver, el hipocampo recuerda que sí es cierto que la otra vez la chica te dio un bofetón, pero no porque fuera una chica guapa, sino porque estabas muy borracho y te acercaste a ella de una manera que no convenía. Claro, toda esa información es computada por el córtex cingulado y el córtex cingulado se la ofrece al córtex prefrontal. El córtex prefrontal se encarga de calmar a la amígdala, de frenar a la accumbens, de solicitar más datos al hipocampo y de escuchar los informes del cingulado. ¿Para qué? Para al final tomar una decisión. Por tanto, es como el director que está atento a todo, que le dice a cada uno lo que tiene que tocar para al final desencadenar una respuesta. ¿Vale? Claro, una vez que se ha computado toda esa información y se desencadena una respuesta, ¿quién responde? Responden nuestros músculos, responden nuestra boca emitiendo palabras, pero también respondemos en nuestro interior con reacciones que tienen que ver con respuestas emocionales. Y la parte del sistema nervioso encargada de las respuestas emocionales es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene dos secciones fundamentales. Una, el sistema simpático, que desencadena respuestas de tensión, respuestas de lucha, respuestas de huida, y también tiene el sistema parasimpático que desencadena respuesta de parálisis. Desencadena una reacción que se llama el reflejo cadavérico, que es la reacción que tienen las personas cuando ven sangre y se desmayan. Es una reacción en la que en el sistema simpático se acelera el corazón, se acelera la respiración, se entra en tensión, y en el sistema parasimpático se entra en una especie de parálisis que nos hace parecer muertos. ¿Qué tipo de defensa es esa? Pues es un tipo de defensa ancestral que consistía en fingirte muerto para que si el depredador no comía carroña, pues te dejara en paz.
o para que el depredador te creyera muerto, se distrajera un poco y tú pudieras escapar. Esta reacción de defensa sigue viva en nosotros. O sea, podemos reaccionar con este tipo de reflejo cadavérico, con esta parálisis. ¿En qué situaciones? Pues, por ejemplo, la chica que sufrió la violación de la manada probablemente experimentó una reacción de desconexión, una reacción de ese tipo, de apatía, una reacción cadavérica que la puso en esa situación de indefensión, en esa situación de actuar de una manera zombie, por así decirlo. Claro, afortunadamente los seres humanos no tenemos solamente un sistema simpático y un sistema parasimpático, tenemos un regulador, una parte del sistema nervioso autónomo que actúa como mediador entre el sistema simpático y el sistema parasimpático, que es el sistema del vago ventral, que provoca una situación en la que estamos alerta, como si estuviéramos en el sistema simpático, pero no estamos tan inquietos y estamos tranquilos, pero no tan tranquilos o tan desconectados como si estuviéramos en la parálisis del sistema parasimpático del reflejo cadavérico. Es decir, es un sistema que nos deja quietos, pero alerta, atentos, pero tranquilos. Y este es un sistema que es muy importante para mantener una respuesta regulada y es muy importante, por ejemplo, en situaciones, se activa, por ejemplo, en situaciones de vínculo íntimo, en situaciones en las que un niño, una niña o dos personas se encuentran en un vínculo íntimo y pueden estar alerta y en tensión, pero están calmados sin desconectarse del entorno, ¿no? Por ejemplo, en una situación de relación sexual, las personas están activas, están en el sistema simpático, pero no están tan excitadas como para luchar o escaparse. Mantienen la calma sin llegar a desconectarse. Y ahí es donde se activa el sistema del vago ventral, ¿vale? Este es el dispositivo de regulación emocional del que disponemos. Pero claro, ahí tenéis el cerebro femenino, que en ese sentido es idéntico. Pero claro, no nacemos con ese dispositivo hecho. Todas esas áreas y todos esos núcleos son zonas que se comunican a través de impulsos electroquímicos, y son redes neuronales que no vienen hechas. Fijaros, este es el cerebro de un recién nacido. Fijaros que hay neuronas, y de hecho tienen todas las neuronas que el cerebro va a necesitar durante los siguientes años, pero ¿qué es lo que no tienen? Conexiones. Durante la primera fase del neurodesarrollo se va a producir una proliferación de las conexiones, que está dirigida por un programa genético. Y luego todas esas conexiones van a ser podadas. ¿Para qué? Para dejar las que verdaderamente interesan. La proliferación tiene que ver con un programa genético. Aunque sacáramos las neuronas del cerebro y las dejáramos en una placa de cultivo, proliferarían. Pero la poda tiene que ver con los acontecimientos externos. Entonces, claro, en el neurodesarrollo nacemos con un cerebro sin hacer y ese cerebro tiene que proliferar para producir conexiones entre todos esos núcleos y todas esas áreas y luego ser podado para dejar las que verdaderamente se necesitan. Fijaros, este es el sistema de regulación emocional de un recién nacido. Fijaros, con lo único que cuenta es con el sistema simpático para poder llorar y protestar, con el sistema parasimpático para desconectarse si no recibe atención, si no resulta atendido. Los niños que son abandonados desde la cuna al final entran en un estado de apatía y de desconexión. Y una amígdala que ayuda a identificar el malestar y una cumbens que ayuda a disfrutar de mamá, que ayuda a disfrutar del momento de la comida, del momento del juego. Pero fijaros, ¿dónde está el resto? Es decir, ¿dónde está el resto de los dispositivos? No vienen hechos. Se van haciendo hasta llegar a constituir el cerebro de un adulto. Por tanto, claro, nacemos con un cerebro sin hacer, sin construir, en el que las redes tienen que proliferar y podarse, en el que hay muchos núcleos que tienen que desarrollarse y que tienen que construirse. ¿Y por qué demonios ha sido así de caprichosa la naturaleza? ¿Por qué no nos ha hecho nacer con un cerebro ya constituido? Pues porque nos dio por ponernos de pie. Y al ponernos de pie,
tuvimos que cambiar la forma de nuestra pelvis y al cambiar la forma de nuestra pelvis, el cráneo del recién nacido apenas cabía por el canal del parto, con lo cual si hubiéramos nacido con cerebros ya desarrollados, no habríamos podido nacer. Tuvimos que nacer con cerebros no desarrollados para caber por un canal del parto que se había vuelto demasiado estrecho. Pero claro, eso a la naturaleza le planteó un segundo problema. ¿Qué problema? Claro, si la cría nace con un cerebro sin nacer, ¿cómo demonios ayudamos a la cría a llegar de aquí a aquí? ¿Cómo cómo ayudamos a la cría a construir sus redes neurales, a construir su cerebro para llegar a tener un cerebro adulto? ¿Y qué recurso inventó la naturaleza? Utilizar un cerebro ya desarrollado para ayudar a la cría a construir su cerebro. Es decir, como nacemos con un cerebro sin desarrollar, necesitamos un cerebro ya hecho o unos cerebros ya hechos que nos sirvan como molde. A través de la interacción, el cerebro del adulto cuidador, el cerebro del educador, el cerebro del padre, el cerebro de la madre, el cerebro del terapeuta, van contribuyendo a que se construya el cerebro del niño. Pero para que se construya bien, la relación que tiene que darse entre el adulto y la cría tiene que ser una relación muy particular. Está absolutamente demostrado, absolutamente, que nuestro cerebro nace para interaccionar con otros cerebros y la interacción con otros cerebros moldea las redes neurales. Fijaros, nacemos con una preferencia innata por los estímulos con forma de cara. Si pintamos en un balón una T en negro, un recién nacido seguirá esa T con la vista, aunque no pueda seguir ningún otro estímulo. ¿Por qué? Porque esa T recuerda la forma de la cara humana. Segundo, imitamos las expresiones faciales desde las primeras semanas de vida. Y tercero, la amígdala, esa zona que reacciona a las amenazas, reacciona a las expresiones faciales de miedo de nuestros semejantes con mucha más intensidad que a cualquier otra amenaza. Es decir, nuestro cerebro está diseñado para interaccionar con otros cerebros y moldearse a través de la interacción con otros cerebros. Y hay muchos estudios que indican, por ejemplo, que el contacto físico entre la madre y el hijo aumenta la conectividad de determinadas áreas, como por ejemplo el córtex prefrontal. Incluso a nivel químico, niños con un receptor de dopamina que predispone a la ansiedad, disminuyen la actividad si los madres y los padres son afectuosos. Fijaros, niños que han sufrido adversidad temprana y que han sido acogidos, corrigen sus alteraciones cerebrales a los 4 años del inicio del acogimiento. Es decir, tenemos un cerebro diseñado para relacionarse y segundo, tenemos un cerebro muy sensible a la relación. Un cerebro que está preparado para moldearse con la interacción. A través de una relación muy particular, porque para moldear el sistema nervioso del ser humano no vale cualquier tipo de relación. Tiene que ser una relación con unas características particulares, la relación de apego. La relación de apego es la herramienta para construir el cerebro de un adulto a partir del cerebro de un recién nacido. Se ha definido de esta manera: vinculación intensa y vinculación duradera entre dos individuos cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y el mantenimiento de la proximidad en momentos de amenaza. Yo diría que es la vinculación intensa y duradera entre dos cerebros para que uno de ellos, el cerebro formado, vaya moldeando el cerebro por hacer de la cría. Es decir, es un proceso de moldeado de las redes neurales. Y para que ese moldeado sea eficiente y sea adecuado, el apego tiene que tener unas características que se pueden resumir en este ABC. Primero, el cerebro adulto tiene que interaccionar con el cerebro del niño de una manera sintonizada. Es decir, el cerebro del adulto tiene que identificar qué tipo de emoción, qué tipo de proceso emocional está sucediendo en el niño. Segundo, la B, balance, armonía. La respuesta del cuidador debe ser acorde con el estado del niño.
Yo no puedo intentar jugar con un niño que está llorando porque tiene sucio el pañal. Del mismo modo que no puedo desatender la necesidad de juego de un niño que me está pidiendo interacción. Es decir, tiene que haber una armonía entre lo que yo hago y lo que el niño siente o lo que el niño quiere. Y lo tercero, coherencia, consistencia. Yo no puedo intentar jugar con un niño que llora porque tiene sucio el pañal y la siguiente ocasión cambiarle el pañal porque está llorando porque lo tiene sucio. Es decir, yo tengo que proporcionar al niño una interacción consistente, coherente. Tengo que proporcionar siempre respuestas más o menos predecibles ante situaciones más o menos similares. Si cumplimos con este ABC, estaremos proporcionando una relación de apego que va a moldear adecuadamente las redes neurales del cerebro infantil y que va a ayudar al cerebro infantil a pasar por esas fases que van a conducirle a tener el cerebro adulto. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes también tienen un cerebro en desarrollo. El neurodesarrollo no termina hasta los 25 años, con lo cual los adolescentes necesitan también apego. Entre otras cosas, porque el cerebro del adolescente vuelve a una situación muy similar a la que tenía cuando éramos niños. Fijaros, el cerebro del niño tiene un sistema emocional, un sistema límbico muy presente y tiene un córtex prefrontal que todavía no está. Pues en el cerebro del adolescente se producen alrededor de la pubertad cambios que hacen que la amígdala y el accumbens crezcan enormemente y el córtex prefrontal reduce su crecimiento. Por tanto, en la adolescencia se producen cambios que asemejan el estado cerebral del adolescente con el del adulto. Por lo tanto, ¿qué necesita el adolescente? Otro cerebro adulto que interaccione con él de esa manera sintonizada, armónica y consistente. ¿Y qué pasa con los niños y niñas que han sufrido adversidad temprana? Cuando un niño o niña ha sufrido maltrato en la infancia, su cerebro sufre un daño que hace que su amígdala esté descontrolada, que su accumbens también, que el córtex cingulado no pueda hacer balances y que el córtex prefrontal esté desorganizado. Fijaros, si un niño que ha sufrido trauma en la infancia, que ha sufrido maltrato en la infancia y tiene estas características, llega a la adolescencia, la situación es todavía peor, porque esta amígdala, que es ya está muy hiperdesarrollada como consecuencia del maltrato, va a experimentar un desarrollo todavía mayor. Lo mismo que este accumbens. Y el córtex prefrontal, que en el adolescente frena su desarrollo, va a empeorar todavía más la situación de este niño que, como ha sufrido adversidad temprana, tiene un córtex prefrontal no demasiado desarrollado. Por tanto, los chicos y las chicas que han sufrido adversidad temprana lo tienen peor cuando llegan a la vida, a la adolescencia. Y suelen tener adolescencias complicadas. Suelen tener adolescencias mucho más complicadas que los niños que no han tenido esa situación de adversidad temprana. Por motivos, como veis, neurobiológicos. No porque se vuelvan psicópatas, no porque les dé igual todo, no porque no les dé la gana cambiar, por motivos neurobiológicos. ¿Y qué necesitan? Nos necesitan a nosotros. Necesitan que restablezcamos la relación de apego. Necesitan de nuevo cerebros adultos que intervengan para, a través de la interacción, moldear las relaciones. ¿Vale? Claro, hemos dicho, necesitamos, para poder interaccionar adecuadamente, necesitamos sentir lo que ellos sienten y necesitamos sentir lo que nosotros sentimos, ¿no? ¿Cómo sentimos lo que los niños y las niñas y los adolescentes sienten? Porque reproducimos su estado emocional como si fuera nuestro propio estado emocional. Es decir, lo que hacemos cuando intentamos averiguar el estado emocional de un semejante es reproducir su estado emocional como si fuera el nuestro. Fijaros, imaginaros que yo me meto un palillo debajo de la uña e imaginaros que le doy un golpe al palillo, ¿vale?
lo que habéis sentido es lo que yo he podido sentir como si lo sintierais vosotros. Por eso es por lo que habéis reaccionado de esa manera, por eso es por lo que os ha producido esa sensación. Normalmente todo proceso de averiguación del estado emocional de los demás conlleva la reproducción de ese estado emocional. ¿A través de qué? A través de unas neuronas muy especiales que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo reproducen lo que ven como si nos estuviera ocurriendo a nosotros. Y también reproducen lo que oímos describir como si nos estuviera ocurriendo a nosotros. Un terapeuta que está oyendo, o un médico que está oyendo todos los días historias dolorosas o historias desgraciadas, no puede evitar que sus neuronas espejo se activen con ese dolor, se active con esas historias desgraciadas. Está experimentando constantemente esas activaciones emocionales, porque hay neuronas espejo que reaccionan al dolor, hay neuronas espejo que reaccionan al miedo y también al asco. Y las neuronas espejo nos ayudan a una cosa, es a sincronizar nuestros movimientos y nuestros estados físicos con los de nuestro interlocutor, produciendo una resonancia intercorporal, que es tanto interna como externa. Cuando vemos a dos personas hablando, lo que vemos es que poco a poco van sincronizando sus movimientos y van adoptando las mismas posturas. Es como si intentaran entrar el uno en el otro y hacerse una idea de lo que les está pasando. De ahí que la resonancia intercorporal se relacione con el apego seguro, se relacione con la simpatía mutua, con la solidez del vínculo y también con el éxito terapéutico. Es decir, para poder entender lo que al otro le pasa y para poder expresarlo, necesito metérmelo dentro, por así decirlo. Es decir, necesito reproducir lo que creo que el otro está sintiendo. Necesito reproducir aquello por lo que el otro está pasando. Y eso se da en las dos direcciones. Mis neuronas espejo reaccionan a lo que él hace, pero sus neuronas espejo reaccionan a lo que yo hago. Y los niños hacen eso instintivamente desde que son pequeños. Fijaros, os voy a poner un vídeo cortito. A ver, os voy a poner un vídeo muy cortito para que veáis. Os voy a mostrar ahora un vídeo en el que vais a ver durante unos instantes esa tendencia natural a la imitación. ¿Lo veis bien? ¿Sí? ¿Lo veis? Vale. ¿Veis? Está clarísimo que el niño ha reaccionado con sus propias emociones, pero cuando ha visto al padre ha intentado apropiarse de las emociones de su padre. Su padre ha marcado emocionalmente lo que estaba ocurriendo y el niño está tratando de aprender qué significa esa expresión, qué significa esa emoción. Es decir, el proceso, en realidad el proceso de moldeado... Vale. Vamos a volver a la presentación, ¿no? El proceso de moldeado es bidireccional. Lo que pasa es que, claro, tenemos un cerebro por hacer frente a un cerebro ya hecho, con lo cual en ese proceso de moldeado, muchas veces, claro, la influencia del cerebro hecho es mayor que la influencia que tiene el cerebro por hacer. Pero no del todo, porque los niños muchas veces nos regulan y vosotros habéis experimentado muchas veces cómo los niños muchas veces nos inducen emociones frente a otras emociones que nosotros pudiéramos tener. Es decir, es un proceso de corregulación en el que habitualmente el cerebro del adulto, el cerebro ya hecho, impresiona el cerebro del niño. Claro, ¿qué problema nos plantea eso? Vale, el problema que se nos plantea es que el aparato emocional con el que sentimos y el aparato emocional con el que intentamos averiguar lo que el otro siente utiliza los mismos recursos cerebrales. Es decir, usamos las mismas zonas del cerebro para sentir nosotros y para saber lo que el otro siente.
Ahí tenéis una revisión en la que Adolfi y colaboradores revisan una gran cantidad de estudios intentando averiguar qué áreas del cerebro participan en la cognición social, es decir, qué es lo que el otro siente, en la interocepción y la emoción, es decir, qué es lo que yo siento, y cuáles participan en todo. Y fijaros, la ínsula, que es una zona del cerebro muy relacionada con la percepción de mis propios estados emocionales, participa también en la percepción de los estados emocionales del otro. El córtex cingulado, esa zona del sistema nervioso encargada de la percepción del dolor, se encarga de percibir el dolor del otro y se encarga de percibir mi propio dolor. Y la amígdala, que reacciona ante las amenazas, reacciona ante las amenazas que estoy viendo en el rostro del otro y las amenazas que estoy experimentando yo, que estoy sintiendo. Con lo cual tenemos áreas del cerebro que están intentando hacerse cargo de dos cosas a la vez. Están intentando hacerse cargo de las emociones del otro y de mis propias emociones. Claro, por tanto, ¿qué será lo que yo tengo que hacer si quiero establecer con el niño o la niña o el adolescente una relación sintonizada, armónica y consistente? Regular mis propias emociones para hacer un sitio a las emociones del otro. Es decir, yo tengo, por así decirlo, que desocupar mi ínsula de mis propias sensaciones para poder reproducir las sensaciones del otro. Tengo que reducir la activación de mi córtex cingulado para que me llegue la activación del dolor del otro, la activación del cingulado del otro. Y tengo que calmar mi amígdala de mi propio miedo y de mi propia rabia para poder percibir el miedo o la rabia que está sintiendo el otro. Es decir, todo proceso de interacción en una relación de apego que pretenda ser sintonizado, que pretenda ser armónico y que pretenda ser coherente, tiene que consistir en una buena regulación de mis propias emociones para dejar sitio a las emociones del otro, que no siempre coinciden con las mías. ¿Vale? Eso es clave, eso es lo clave, eso es lo fundamental. Entonces, vamos a ver esto, ya para terminar, vamos a ver esto en una interacción real y vamos a ver cómo funciona el cerebro de la persona que va a encargarse de ese adolescente y vamos a ver qué dificultades va a tener que afrontar ese sistema nervioso para mantenerse regulado, para mantenerse en un buen funcionamiento. Imaginaros esa situación que a muchos os sonará. Nuestro adolescente salió ayer por la noche con los amigos y acaba de llegar hoy a la hora de comer, ¿no? Es decir, ha pasado toda la noche fuera, no ha contestado a nuestros WhatsApps, no ha contestado a nuestras llamadas, no sabemos dónde está, no sabemos lo que le ha ocurrido y de repente aparece hoy a la hora de comer. Pero claro, imaginaros una cosa, imaginaros que no sabemos algo y es que esa misma noche su novia, esa chica con la que estaba tan ilusionado, a la que quería tanto, ha cortado con él. Y por eso ha estado toda la noche vagabundeando, llorando con sus amigos, bebiendo probablemente de más, intentando pasar el dolor que le ha producido el abandono. Pero eso yo no lo sé. Yo lo único que sé es que este cabrón ha vuelto a liarlo. Es decir, este cabrón ha vuelto a salir por ahí, ha vuelto a angustiarme y ha vuelto a hacerme entrar en pánico. Vale. ¿Qué problemas voy a tener yo para mantener mi sistema nervioso bien integrado y dar una buena respuesta? ¿Qué problemas vamos a tener que afrontar para poder generar una interacción que sea verdaderamente sintonizada, que sea verdaderamente armónica, que sea verdaderamente consistente? Primer problema, cuando nuestro sistema nervioso interacciona con alguien que nos resulta familiar o nos resulta querido, esas áreas emocionales están a 1000 por hora. Es decir, si ya se activan a 100, cuando se trata de alguien a quien queremos, se activan a 1000. Y hay muchos estudios que nos dicen, el cíngulo y la ínsula se activan mucho más cuando empatizamos con alguien querido, cercano o parecido a nosotros. Podemos adquirir el miedo, la amígdala puede adquirir el miedo condicionado porque nos ha pasado algo malo o porque hemos visto que a alguien le ha pasado algo malo. Bien, pues cuando
ese algo malo le ha pasado a alguien a quien queremos, la amígdala todavía se engancha más a ese miedo condicionado. Y el miedo condicionado inducido por ese aprendizaje es mucho mayor cuando la situación amenazadora le pasa a alguien por quien tenemos afecto o a alguien jerárquicamente superior. Imaginaros al niño que hemos mencionado al principio, el niño que ve cómo su madre experimenta violencia doméstica todas las noches. El modo como la amígdala de ese niño enganchará ese miedo condicionado va a ser muchísimo mayor con la violencia que sufre su madre que con la violencia que sufriría un desconocido, porque la amígdala se activa mucho más. Por tanto, primer desafío, cuando vayamos a recibir a ese adolescente, como le queremos y como le tenemos cariño, vamos a tener más problemas para poder interaccionar de una manera controlada, regulada, para poder hacer un sitio a sus propias emociones, a sus propios sentimientos. Segundo desafío, cuando afrontamos una situación, utilizamos estados del pasado para prever los estados del futuro. Es decir, nuestro cerebro recurre al pasado para imaginar el futuro. De tal manera que cuando yo voy a interaccionar con ese adolescente que llega a casa, voy a revisar todas las interacciones que he tenido anteriormente para prepararme para la siguiente. Y en función de cómo hayan sido las interacciones que he tenido anteriormente, mi sistema nervioso se va a preparar de una manera o de otra. Porque claro, recordar no es solamente recordar datos, es recordar emociones. Y cada vez que yo recuerdo una interacción con el adolescente, recuerdo cómo me sentí en la última interacción con ese adolescente. Y no solamente recordamos interacciones pasadas, recordamos noticias. Es que por donde suele ir él apuñalaron el otro día a un chico, es que me han dicho que están pasando drogas por ese lugar. Es decir, todo eso, mi historia de apego con el chico, es decir, lo tuve porque quise o lo tuve sin querer, lo adopté porque quise adoptarlo o lo adopté porque quiso mi pareja y yo no quería. Es decir, todo eso va a actuar en el sistema nervioso y lo va a poner en una situación en la que puede resultar más difícil mantener la regulación, mantener el control, ¿no? Porque estamos recordando no solamente datos, sino estamos recordando estados emocionales, estados que Stephen Porges denomina neuroceptivos. Por lo tanto, primer desafío, como es alguien a quien quiero, emocionalmente voy a estar mucho más activo. Segundo desafío, todo lo que yo recuerde va a contribuir a que se incremente todavía más la activación de la amígdala, la activación del cingulado. Y el desafío número 3, el cerebro del adulto que interacciona con el adolescente fue a su vez moldeado por otros cerebros que pudieron organizarlo mejor o peor. Es decir, nuestra propia historia de apego va a influir en que tengamos sistemas nerviosos mejor o peor dotados para interaccionar, más o menos proclives a la falta de regulación, a la falta de integración en determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis un ejemplo de cómo puede ser una persona, un adulto, que viene de una historia de apego ansioso. ¿Qué es un apego ansioso? El apego ansioso lo desarrollan niños o niñas que, aunque han tenido padres y madres que les cuidaban, no había constancia, les cuidaban a veces sí y a veces no, sin que ellos pudieran controlar cuándo estaban y cuándo no, o les cuidaban de una manera tan infrecuente que estaban permanentemente necesitados. ¿Qué tipo de cerebro adulto tendrán esos niños? Pues un cerebro con un sistema simpático predominante. ¡Ah, quiéreme, quiéreme, quiéreme! Con una amígdala permanentemente alterada, porque está permanentemente sufriendo una amenaza, un accumbens deseoso permanentemente de cariño,
deseoso permanentemente de atención, deseoso permanentemente de recibir un cingulado hipersensible al dolor y un córtex prefrontal que no va a regular, que no va a ordenar nada, ¿no? Y ahí tenéis el sistema nervioso de una persona que tiene un sistema de apego completamente opuesto, el apego evitativo. ¿Qué adultos desarrollan o tienen un cerebro con apego evitativo? Aquellos que durante la infancia no tuvieron ningún padre disponible, ninguna madre disponible, es decir, no había ningún adulto que les hiciera caso. Por lo tanto, tuvieron que aguantarse la necesidad de cariño, aguantarse la necesidad de afecto. Se han vuelto fríos, han tenido que reprimir sus emociones, han tenido que reducir su deseo de disfrutar, porque como nunca han disfrutado y nunca les han hecho disfrutar, y por otro lado, tienen un córtex prefrontal que está permanentemente sujetando la amígdala, anulando el accumbens, anulando la espontaneidad, y luego finalmente, claro, lo mejor que pueden tener es un sistema parasimpático que les desconecte de la realidad, porque así no sufren. Es decir, si no tengo que afrontar la soledad, si no tengo que afrontar el abandono, no sufro. Por tanto, primer desafío, como quiero al adolescente, mis aparatos emocionales van a estar mucho más excitados. Segundo desafío, todo lo que recuerdo está produciendo emociones que pueden contribuir a incrementar todavía ese estado de desintegración. Tercer desafío, en función de cómo esté constituido mi cerebro, puedo tener más o menos problemas. Con lo cual, se pueden dar interacciones de este tipo. Imaginaros el adolescente que llega, que le ha abandonado la novia. Ya, si viene de una historia previa de maltrato y de abandono, ya ni te cuento el estado en el que se encontrará, ¿no? ¿Qué tiene? Está enormemente preocupado, ansioso, angustiado, necesita cariño, necesita apoyo porque se siente vacío, le han abandonado. Para él lo menos importante es lo que ha ocurrido con el tema de que no haya contestado los WhatsApp. Es decir, su córtex cingulado no da importancia a una cosa que podría tenerla, porque él está absolutamente inmerso en esa angustia, ¿no? Por otro lado, los chicos y chicas que han sufrido maltrato en la infancia tienen un hipocampo que no está desarrollado, por lo tanto, no saben, a lo mejor no saben ni cuánto tiempo llevan sin estar en casa, ni cuándo fue la última vez que hicieron eso, y suelen tener un córtex prefrontal poco capaz de facilitar la integración. Claro, imaginaros que quien afronta esa situación es una persona con un apego ansioso, una persona que tiene una amígdala que está cabreada porque necesita que le quieran y no le quieren. Me da rabia que no me quiera, me asusta que no me quiera, con una accumbens que necesita desesperadamente que le quieran porque no le quisieron nunca, con un córtex cingulado hipersensible al dolor, que además piensa que al otro le importa un bledo todo lo que está sufriendo, y con un córtex prefrontal que deja que las emociones gobiernen la conducta. ¿Cuál es la posible, si esta persona no se da cuenta de todo lo que está pasando, cuál es la posible interacción? Pues esta. Se puede saber dónde has estado. Además, este gesto ya está impresionando las neuronas espejo del adolescente y está induciendo ya determinado estado emocional, ¿no? Respuesta, por ahí con los colegas, ¿no? ¿A ti qué te importa? Claro, si le dices a esta persona esto, claro, se desencadena una escalada simétrica, has estado toda la noche por ahí sin avisar, es que no te importa lo que nos pase, es que nunca vas a ser responsable, con lo cual, qué plasta, no me rayes, vete a la mierda, ¿no? Es decir, a mí no eres así, mientras vivas en mi casa. Es decir, si esta persona no es consciente de los desafíos que tiene que afrontar para ofrecer a ese adolescente una interacción integradora, una interacción promotora de una relación de apego seguro, probablemente la secuencia de acontecimientos va a ser esta. Se va a seguir una escalada simétrica, un círculo vicioso que va a conducir a que las cosas estén peor. ¿Vale? ¿Y cómo podría haber sido diferente? ¿Cómo podríamos haber buscado la máxima integración? Desde el punto de vista
de la neuroprotección, del neurocuidado. Primero, tenemos que controlar nuestro estado emocional. ¿Qué recursos tenemos? La oxitocina. La oxitocina reduce la actividad de la amígdala, reduce las sensaciones de ansiedad. ¿Y qué es lo que estimula la producción de oxitocina? Que me cojan de la mano, que me den un abrazo. Le tengo que decir a mi mujer o a mi marido, joder, dame un abrazo, que estoy angustiado, que estoy angustiada, que lo estoy pasando fatal, ¿no? Coger de la mano. Usar el vago ventral, usar el vago de la quietud segura. Respirar. Eso activa mucho el vago ventral, reduce la activación del sistema simpático. Utilizar técnicas de relajación, meditación, ejercicio físico. Es decir, punto 1, tengo que controlar mis emociones. No puedo recibir al adolescente dejando que todas esas emociones se me desboquen. Segundo, desafío mi memoria. Es decir, vamos a ver, voy a intentar recordar otras cosas. Es decir, voy a recordar que sí es cierto que ha vuelto a liarla, pero hombre, voy a recordar que el jueves pasado pues estuvimos pasándolo muy bien, estuvimos viendo una serie y que además me dijo que me quería mucho y que me necesitaba mucho. Es decir, voy a recordar otras cosas que evoquen sensaciones diferentes. Voy a recordar mi propia adolescencia, joder, ¿qué hacía yo cuando tenía 16 años? ¿Qué hacía yo cuando tenía 17 años? Porque a lo mejor hacía algo parecido o incluso peor. Es decir, eso me va a ayudar a reproducir sensaciones que me van a situar de otra forma. ¿Y por qué no estimulo un poquito mi accumbens? Es decir, ¿por qué tengo que estar fustigándome, esperando que llegue? Es decir, ¿por qué tengo que estar torturándome, machacándome, flagelándome, recordando cosas terribles hasta que llegue? Vamos a producir dopamina, es decir, vamos a intentar encontrar actividades entretenidas, vamos a utilizar el humor, vamos a intentar distraernos, oye, vamos a salir a dar una vuelta hasta que venga, si no, en realidad aquí no hacemos nada, ¿no? O vamos a intentar rebajar un poco esa tensión. También tengo que activar mi córtex prefrontal. Tengo que activar mi córtex prefrontal para intentar plantearme otras posibilidades, reconocer cómo es su cerebro. Es decir, tengo que plantear, a ver, que es un chico que ya me ha dicho el doctor Benito que tiene el cerebro como lo tiene, que no puede controlar su comportamiento, que no es una cuestión que él decida o no decida, sino que él sufrió un maltrato que ha conformado su cerebro de esa manera, ¿no? Y para provocar en su cerebro los cambios más favorables, cuidar mucho la resonancia intercorporal, el modo como me acerco, el modo como le hablo. El córtex auditivo de los adolescentes es hipersensible. Entonces, tengo que cuidar mucho mi tono de voz, tengo que cuidar mucho mi prosodia y tengo que estimular sus neuronas espejo para que induzca calma. O sea, mi rostro tiene que estar calmado y mi postura, mi actitud, tienen que ser actitudes de tranquilidad, de calma. Tengo que destacar mi preocupación por él. No, eres un cabrón porque siempre nos haces lo mismo, porque no, o sea, joder, estaba preocupado, me tenías preocupado. Eso induce un tipo de reacción completamente diferente. Claro, eso, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que él regule mejor sus emociones, es decir, va a permitir que se sienta confortado y solo ahí me va a poder contar lo que le ha pasado. Si yo le recibo así, quizá él me pueda contar lo que ha ocurrido, pero si yo le recibo de esa otra manera, bloqueo absolutamente cualquier posibilidad de que me cuente cualquier cosa, ¿no? Entonces, tenemos recursos suficientes para poder mejorar la situación. Entonces, 1, necesitamos la relación de apego para construir el sistema nervioso de nuestros niños y nuestros adolescentes de una manera lo más integrada posible, ¿no? En la adolescencia continúa el neurodesarrollo, se reactiva el neurodesarrollo, con lo cual los adolescentes son personas que necesitan apego otra vez, es decir, necesitan un cerebro adulto que interaccione con ellos para conformar sus redes neurales. Y la mejor herramienta son las relaciones interpersonales, que sigan ese ABC, es decir, que sean mentalizadoras, es decir, que conlleven una parte de comprensión de lo que al otro le ocurre y también reguladoras, que regulen lo que le pasa y que regulen también lo que me pasa. Porque si yo no hago sitio
a las emociones del otro, no puedo entender lo que le pasa. Confundiré lo que siento yo con lo que a él le ocurre. Confundiré mi rabia con sus intenciones. Y entonces tengo que hacer un sitio, porque el aparato emocional del que disponemos para comprender las emociones del otro y para comprender nuestras propias emociones es el mismo. Con lo cual no puedo hacer sitio a lo que él siente si no quito un poquito de lo que yo siento, ¿no? Lo que yo siento que puede estar mediatizado por cómo se ha construido mi cerebro a través de la relación de apego, ¿no? A través de mis propias historias de apego. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Y recordar que todo el gran poder que tenemos nos tiene que servir para introducir esas interacciones mentalizadoras y reguladoras que den lugar a cerebros de niños y adultos y de niños y adolescentes capaces de ser adultos mucho más sanos, y muchos más equilibrados. Y ahora ya abordamos las preguntas. Mira, Rafa, bueno, genial la explicación. Yo, Rafa, que te he oído muchas veces, Sí. no deja de recordarme, o sea, a mí me sirve un montón, Rafa, cuando entro en secuestro emocional, porque todos entramos ahí, y cuando el mismo secuestro me dice, no vas a poder, aunque hagas todos estos recursos que has hecho, que tú has detallado, no vas a poder, Eva, ¿no? No vas a salir de ahí. Entonces me acuerdo de cómo científicamente funciona eso y digo, vale, estoy en secuestro emocional, pues lo aplico, ¿no? Entonces lo hago y entonces baja la amígdala y empieza a entrar el neocórtex, el hipocampo y todo lo demás, ¿no? Claro, ahí estás utilizando el córtex prefrontal, el córtex prefrontal para poner orden a través de una cognición, estás recuperando determinada idea o determinado pensamiento que ayuda, que introduce una variante. Exactamente. Bueno, Yo os animo a todos y a todas a que habléis con vosotros mismos y habléis a vuestra amígdala y habléis a vuestro accumbens. O sea, la práctica de hablar con uno es muy, muy interesante, ¿no? Darte ánimos, perdonarte, acompañarte de esa forma, ¿no? Es como tener otro yo que está intentando influir en lo que tú eres. Sí. Cuando no puedas utilizar todos los recursos que ha dicho Rafa. Bueno, te lanzo las preguntas, Rafa, luego Venga. tendremos tiempo de conversar si les voy a dar prioridad a ellos. Aquí Carmen nos dice, si te dice el adolescente, quiero ser delincuente, dice, yo me levanto y me voy para poner límites. Si me he equivocado, díganmelo, por favor. Gracias. El adolescente exactamente que dice, quiero ser delincuente. Quiero ser delincuente. Vale. Lo primero que os tengo que decir es que no quiero que nadie tome nada de lo que diga como un reproche, porque todos, absolutamente todos, en algún momento hemos patinado o hemos hecho algo que no debíamos hacer. Entonces, no es cuestión de que intentemos descubrir lo malos que hemos sido, qué hemos hecho malo, en qué nos hemos equivocado, ¿no? Porque de lo que se trata más bien es de intentar ser suficientemente humildes como para reconocer que, pues que nuestros cerebros han podido ser más o menos o mejor o peor integrados por nuestros propios padres y que con ellos tenemos que contar. Y pues tendremos que utilizarlos lo mejor que podamos. Y lo más importante es muchas veces no intentar la perfección, sino reconocer cuando hemos cometido un error, pero con absoluta comprensión y con amor y con cariño. O sea, no tenemos que tratarnos mal por eso. Entonces, nada de lo que yo diga es palabra de Dios, ni nada de lo que yo diga os tiene que hacer sentir mal, porque sé que todos y todas afrontáis situaciones enormemente difíciles probablemente en vuestro día a día, porque tenéis que haceros cargo de sistemas nerviosos muy complicados y muy dañados, ¿no? Es como si estuvierais haciendo una operación de neurocirugía constantemente cuando estáis interaccionando. Entonces, claro, cuando un adolescente expresa esa idea, quiero ser delincuente, lo que hay que intentar es que la desarrolle con nosotros. Es decir, que desarrolle esa idea. Bueno, a ver, quiero ser delincuente. Hablemos de ello. O sea, incluso podemos expresarle lo que nos hace sentir eso, ¿no?
desde la calma o desde la tranquilidad. Podemos expresar que nos hace... Pero claro, abandonar la interacción es perder la oportunidad de influir. Es perder la oportunidad de, a través de la interacción, influir. Daros cuenta de que el sistema nervioso se conforma a partir de la interacción, no por sí solo. Es decir, no hay ningún sistema nervioso que crezca en la nada. De hecho, los sistemas nerviosos que crecen en la nada no crecen. Los niños que han sufrido un abandono absoluto, un abandono temprano y casi absoluto, y yo he conocido niños adoptados que habían estado en una cuna a oscuras, atados, sin recibir casi ningún tipo de contacto humano durante prácticamente los primeros 12 meses de su vida, esos niños acababan con síndromes autistas. Es decir, acababan por no poder desarrollar ni la más mínima capacidad para ser autónomos y para desarrollarse. Ningún sistema nervioso se desarrolla solo, lo cual quiere decir que siempre tenemos que aprovechar las oportunidades de interacción. Y cuando un adolescente nos dice algo así, merece la pena estar, la presencia, estar. Hay un libro de Siegel que se titula El poder de la presencia. Entonces, porque en realidad la presencia es fundamental para que podamos ejercer una influencia. Nuestro abandono puede significar algo o puede expresar algo significativo, pero nunca será tan bueno como quedarnos y estar e interaccionar. Y si nos preocupa o nos asusta o nos da miedo lo que pueda ocurrir, tenemos que intentar también expresarlo, ¿no? Y preguntar por qué. Siempre hacer un sitio a lo que el otro siente, a lo que el otro nos tiene que decir. Aunque parezca extraño, aunque parezca bizarro, aunque parezca peligroso, yo creo que es interesante hablarlo. Así que yo creo que lo mejor es estar y explorar, estar e interaccionar, expresando lo que sentimos y dejando que el otro exprese lo que siente. También lo que Rafa a mí me llega y está, el hipocampo está yendo a recuperar también emociones de nuestra historia con él, ¿no? Que ahí nos conecta con ese secuestro emocional. Entonces, ¿no, Rafa? Si no bajamos este secuestro emocional, claro, lo hacemos con los distintos recursos, a lo mejor ese que nos está impactando tanto es vamos a parar. Claro. Si no podemos dar una respuesta como más apropiada, ¿no? Si notamos que estamos empezando a entrar en ese secuestro emocional, es decir, si notamos que estamos empezando a entrar en una aceleración que nos amenaza con conducirnos a ese secuestro, es mejor suspender la interacción. Ahí sí que, por ejemplo, puede ser interesante cortar o parar la interacción. O sea, si yo voy a recibir al adolescente en una situación en la que tengo la impresión de que no voy a poder controlarme, le tengo que pedir a mi esposa o le tengo que pedir a mi esposo que lo haga él, que lo haga ella. O incluso tengo que esforzarme por dejarle entrar, que se vaya a la habitación, que duerma, decirle ya hablaremos luego. Pero claro, iniciar una interacción en esa situación con ese riesgo de entrar en un secuestro emocional, pues eso puede conducir al final a una escalada, a un círculo vicioso que conduce a problemas. Cristina, creo que vas a tener que mirar tú el chat porque a mí se me ha desconectado un momento y me ha dejado un trocito solo de chat. Vale, pues mira, la siguiente pregunta es, ¿cómo empatizar cuando hay muchas mentiras y ocultaciones? Es muy interesante y es un problema muy frecuente que es difícil abordar, ¿no? Claro, lo primero hay que preguntarse el porqué de la mentira. O sea, ¿por qué estos chicos y chicas suelen recurrir a la mentira? Suelen recurrir a la mentira porque no mentir implica un esfuerzo del córtex prefrontal. Porque claro, no mentir implica una salida difícil. Siempre que afrontamos una tarea complicada, una tarea difícil, recurrimos al córtex prefrontal. Y cuando afrontamos una tarea aprendida o una tarea fácil, actuamos con el piloto automático. Utilizamos el córtex prefrontal cuando estamos aprendiendo a conducir, pero cuando ya hemos aprendido,
dejamos que el cerebro funcione con los ganglios basales y con la memoria, se llama memoria operativa, ¿no? Es decir, apenas pensamos. Claro, ¿qué implica decir la verdad? Decir la verdad implica controlar muchas emociones. Controlar emociones que tienen que ver con el miedo que experimenta la amígdala, a la bronca, al castigo, a asumir responsabilidades, a la decepción de mi papá y de mi mamá, porque la mentira a veces es un homenaje al cariño, es un homenaje al amor que les tengo. No quiero que me sigan queriendo, no quiero decepcionarlos, ¿no? Pero lo que implica decir la verdad es mucha regulación emocional. Y la mayor parte de estos chicos, como ya hemos visto, tienen amígdalas muy potentes, accumbens muy potentes y cortes prefrontales no muy bien desarrollados. Otra cosa que pasa, el hipocampo de estos chicos y chicas tampoco está bien desarrollado, con lo cual en ocasiones no es que no digan la verdad, es que no saben cuál es la verdad. Es decir, en ocasiones se disocian y ni recuerdan, ni se acuerdan de lo que han hecho, ¿eh? O son capaces de creerse historias que ellos mismos se inventan. Es decir, a veces no se trata de mentir, a veces se trata sencillamente, bueno, de no tener ni siquiera un recuerdo claro. Pero en cualquier caso, la mentira siempre va a exigir un esfuerzo prefrontal, o sea, perdón, decir la verdad va a exigir siempre un esfuerzo del prefrontal, y mentir es siempre la solución más fácil, es decir, es salir del paso y quitarme de problemas, ¿no? Por lo tanto, claro, tenemos que concebir esa idea, tenemos que tener esa idea. O sea, esta persona va a recurrir a la mentira probablemente porque no quiere decepcionarme y probablemente porque sus capacidades de autorregulación no son las adecuadas. Con lo cual tengo que seguir intentando que entienda la necesidad de decir la verdad, pero tengo que hacerlo de una manera que favorezca que lo diga. Tengo que fortalecer su funcionamiento prefrontal y, claro, lo que tampoco tengo que hacer es exagerar mi respuesta cuando me dice algo que no me gusta. Claro, si cuando este chico o esta chica me dice la verdad, le retiro la palabra y no vuelvo a hablarle en 3 días, o le digo todo lo que se me ocurre, pues lo que estoy haciendo es abonar el que en la siguiente ocasión me mienta otra vez, ¿no? Entonces, bueno, hay que aceptar que les va a costar decir la verdad, pero hay que intentar siempre favorecer que la digan, hacerles ver lo importante que es que la digan, ¿no? Y siempre intentar averiguar por qué les resulta tan difícil decir la verdad, qué es lo que les preocupa, ¿no? También es interesante hablar de ello. ¿Mm? Claro, y otra cosa es el límite, ¿no, Rafa? Que le ponemos a ello, la consecuencia después, o sea, poder que se sienta sentido, ¿no? Y que vea que la verdad es lo que nosotros también estamos acogiendo, ¿no? Para Sí. que pueda olvidarse de este balance que hace su cerebro de que más me vale mentir, ¿no? Que quedarme o decepcionar Sí. o quizás me va a caer algo tan Afrontar malo. el castigo. Afrontar el No, castigo. yo creo que ahora lo que hay consecuencias puede haber. Lo mejor es que las consecuencias sean siempre reparadoras, ¿no? Pues hombre, una vez que averiguamos lo que ha ocurrido realmente, pues es interesante que se pida una reparación o que haya una consecuencia que no sea meramente dolorosa. Es decir, el castigo tiene que conllevar siempre una parte, la sanción o la consecuencia, como se le quiera llamar, tiene que conllevar siempre una parte de reparación, ¿no? Y hombre, hay que compartir con él pues la tristeza que nos da, que nos mienta, las dificultades que nos plantea, ¿no? En la relación con él. Hay que hablarlo de una manera tranquila y seria, es decir, sin drama. O sea, lo que hay que hacer es plantearle pues, que las dificultades que nos plantea, relacionarnos con una persona a la que no sabemos si tenemos que creer o en la que no sabemos si podemos confiar, y seguir pidiéndole que se esfuerce, que siga esforzándose, que sabemos que le cuesta, o sea, sabemos que te cuesta y sabemos que tú tienes esa dificultad, pero es importante. Entonces es importante para nuestra relación, es importante para nosotros, así que vamos a seguir con ello. ¿Mm? Muy bien, si os parece, miro a ver otro comentario de Alberto, que dice: entiendo que regular mis emociones para hacer sitio a las del otro es lo que llamamos distancia emocional. Sí y no, porque efectivamente sí que hay que tomar distancia, pero si tomo demasiada, no siento.
Es decir, si me distancio hasta un punto en el que no siento lo que siente el otro, me pierdo lo que está pasando. Es decir, dejo de notar su dolor, dejo de notar su tristeza, dejo de notar... Entonces sí es cierto que tengo que regular mis emociones, pero tengo que dejar que me haga pupa lo que a él le pasa o lo que a ella le pasa. Es decir, tengo que compartir algo de su tristeza, algo de su dolor, algo de su rabia. Es decir, no puedo, porque si me distancio absolutamente, tampoco estoy logrando conectar verdaderamente, ¿no? A veces distanciarse emocionalmente también es defensivo. Hay un estudio muy curioso en el que se ve que los cirujanos aprenden a desconectar el córtex cingulado cuando están haciendo la incisión. Es decir, si tú haces una resonancia o un escáner a cirujanos que están operando a una persona, sus neuronas espejo del dolor se desconectan porque, claro, no pueden estar cortando a una persona experimentando constantemente la sensación que tendrían ellos si se cortaran. Entonces, claro, en ese caso, tú estás experimentando, digamos, un distanciamiento del dolor que en el caso de una cirugía puede ser conveniente, pero que, por ejemplo, en el caso de una terapia no es tan conveniente, porque es lo que le hace a la otra persona sentir que tú sientes lo que ella siente. Y eso es importantísimo, lo ha mencionado antes Eva Gispert, es una expresión de Siegel. O sea, para que tú le hagas sentir al otro que le sientes, tienes que mantener el contacto con sus emociones. O sea, no distanciarte del todo o no distanciarte de una manera demasiado completa. Si no claro, estamos... perdona Eva, el Sí. lado opuesto es, claro, que mis emociones no ocupen ningún sitio y lo ocupen todas las emociones del otro, que eso tampoco está bien. Tampoco es bueno que yo haga tanto sitio a las emociones del otro que prácticamente no tengo otra visión del mundo que la que tiene él o la que tiene ella, ¿no? Son esas personas hipersensibles, hiperempáticas, que bueno, pues que no logran mantener una regulación adecuada, ¿no? Entre lo que yo siento y lo que el otro me hace sentir. O sea, siempre tenemos que intentar buscar ese punto medio, en más o en menos, pero siempre tenemos que buscar eso. Eva, ¿querías decir algo? No, estaba pensando, ¿no? Que justo si no nos vamos nosotros a esa parte de disociación, ¿no? También, o sea, es totalmente evitativo también como recurso, ¿no? Que nos pongamos esa protección para no sentir, ¿no? Pero luego Bueno, nos también has dicho bien, Eva, es un recurso. Es decir, a ver, tampoco yo estoy diciendo que tengamos que estar permanentemente sintiendo, permanentemente notando lo que el otro siente. A veces, oye, tenemos derecho a desconectarnos a ratos, tenemos derecho a no pensar o a no sentir en determinados momentos, pero hay momentos en los que se requiere lo otro. Es decir, hay momentos en los que tenemos que bajar a la arena y exponernos a ese intercambio emocional. Eso es tan importante, ¿no? Conocernos y, bueno, trabajarnos, ¿no? Porque si no, es muy difícil a veces. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en mí? ¿Estoy en el otro? Claro. ¿Es mi emocional? ¿Es el del otro? ¿No? Cuando nos fusionamos tanto o hemos entendido tanto el trauma, esto lo hablábamos el otro día, ¿no, Rafa? Cuando aquí hay padres tan formados que nos vamos tanto al trauma, ¿no? Que luego Sí. el peligro está en que, bueno, claro, entonces nos vamos con actuaciones incoherentes de nosotros mismos. A veces nos vamos al trauma y lo entendemos y entonces empatizamos mucho con su dolor e intentamos acercarnos, entonces luego nos vamos a nuestro secuestro emocional y hacemos lo que podemos y nos distanciamos tanto y nos vamos a la culpa que nos bloqueamos, ¿no? Eso es. Esos son los riesgos y habrá momentos de todo tipo. Lo interesante es intentar mantener ese estado más razonablemente equilibrado, ¿no? Y cuando nos pasamos es muy importante, o cuando creemos que no hemos acertado o creemos que no hemos hecho lo que debíamos, tenemos que reconocerlo, tenemos que admitirlo, asumirlo. Porque claro,
a veces, pues, si por ejemplo, pues hemos reaccionado mal, o hemos reaccionado violentamente porque hemos entrado en esa situación de secuestro y reconocemos nuestro error, yo creo que es importante hacerlo saber, porque claro, si tú le gritas a un niño y luego no le dices nada, el niño va a pensar que él es el origen del grito, que él es la causa del grito. Si tú le gritas a un niño y reconoces que te has equivocado y poco después le dices, no debí gritarte, o sea, es un problema mío, el niño dice, ah, no soy yo, o sea, es él, es ella. Y eso es muy importante. O sea, no es tan importante acertar siempre como reconocer cuando nos hemos equivocado. Eso también es importante. Sí, quizá acabas de dar la respuesta a la pregunta que hacía Sonia y dice, una vez que nuestra autorregulación nos ha fallado y nos enfrentamos a nuestro hijo, ¿cuál es la manera más efectiva de reconducir la situación? ¿No? Eso es. Trata, ¿no? Eso es. Eso es. Lo que hay que hacer es eso, reconocerlo, bueno, y admitir que no ha sido adecuado, ¿no? Que no ha sido buena la respuesta. Susana comenta, cuando estás y no hay comunicación, sino solo evasión. Sí, claro, ahí lo que hay que hacer es intentar estar presente de alguna forma y hacerle sentir al otro que ocupa un lugar, que tiene un lugar reservado en nuestro interior, por así decirlo. Es decir, una persona que se va al cuarto, que no quiere hablar de nada, hay que respetar eso. O sea, no va a servir de nada que consigamos una comunicación forzada o que insistamos demasiado en que tiene que expresarse. Pero sí es importante que sepa que ese sillón en nuestro interior lo tiene reservado para él. Es decir, vale, no quieres hablar, vale, bien, estupendo. Pues dejo pasar un rato, pero al cabo de un rato llamo a la puerta y te digo, ¿qué tal estás? ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? ¿No? Ya sabes que me tienes ahí para hablar. No, vete, vale, ya está. Dejamos pasar otro rato. Si sale luego a prepararse algo de merienda, ¿quieres que te prepare algo? ¿Quieres que comamos algo juntos? Es decir, tú lo que estás haciendo ahí es hacerle sentir al otro que tiene un lugar. Es decir, que tú ni le has cerrado la puerta, ni tampoco vas a ocupar ese sitio. Entonces hay que intentar siempre estar presente y hacerle notar al otro que lo tienes ahí. Es decir, que lo tienes en tu cabeza y que lo tienes en tu corazón, de alguna manera. Eso es lo que hay que intentar. No forzar que hable, no forzar que diga, no forzar que... Porque eso normalmente no conduce a nada. Los adolescentes además son muy así. Se ensimisman, ¿no? En un momento dado se quedan como ensimismados y están en su propio cerebro, por así decirlo. Y hay otra, ahora ya he recuperado a partir de aquí. Que me ha sonado el teléfono. Dice, y cuando el niño adolescente están pegados a la pantalla, ¿cómo rescatarlos de ese estado? Cuando están pegados a la pantalla, claro, las pantallas son peligrosas porque, claro, los estímulos visuales son mucho más atrayentes que cualquier otro tipo de estímulo. Pero aún así, no hay realmente nada más potente que la interacción con alguien en persona. Claro, lo que hay que hacer normalmente es ofrecer alternativas, ¿no? Ofrecer alternativas que conlleven algo que ganar o algo que obtener, no una bronca, una regañina o una descalificación. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar pues, ofrecer alguna alternativa que resulte atractiva para cambiar la pantalla por alguna otra cosa. Claro, en último término, pues en determinados casos no queda otro remedio que dosificar las pantallas o hacerlas desaparecer o declarar el día libre de pantallas. Es decir, mira, vamos a jugar a pantallas todo lo que quieras, pero el sábado, por mis narices, no hay pantallas. Y vamos a intentar hacer otras cosas. Esa puede ser una manera de enganchar a los chicos y a las chicas en otro tipo de actividad. Pero siempre intentando proporcionar alternativas a eso. O sea, siempre intentando buscar que su cerebro vea otras posibilidades de entretenimiento, otras posibilidades de gratificación. Las pantallas a veces, sobre todo
youtubers o influencers son interacciones para adolescentes que carecen de alguien con quien interaccionar. O sea, la necesidad del ser humano de moldear su sistema nervioso a partir de la interacción es tan potente, tan instintiva, que si no tienes otros seres humanos con los que relacionarte, los buscas. ¿Y dónde los encuentras? Hoy día en Internet. Y entonces muchos adolescentes y muchas adolescentes moldean sus cerebros a partir de la interacción con influencers, con youtubers, con este tipo de personajes. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces porque no tienen alternativas, es decir, porque no hay nadie presente, nadie que se ofrezca para establecer otro tipo de interacción. Preguntas que relacionado con esto, que me hacen también muchas veces en la consulta, los padres, Rafa, es, bueno, pero a veces ponemos este límite, ¿no? Porque la pantalla es tanta la necesidad, porque ya ven la necesidad que tiene su hijo, o lo solo que está, o la sola que está, ¿no? Pero hay un momento que pones un límite y entonces ese límite incluso se lo salta, ¿no? Sí. Y las consecuencias que puedes tener ahí, ¿no? Preguntan, sí. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿No? Vale, yo el límite lo reservaría para cuando no queda otro remedio, es decir, cuando no queda otro remedio y cuando vemos que es un caso, diríamos, de adicción. Yo porque un adolescente juegue todas las tardes un rato a la Play o se pase, o el fin de semana, pues trasnoche un poco jugando a la Play, yo ahí tampoco me lanzaría a limitar de una manera drástica eso, pero claro, si tenemos un adolescente que está quitándole horas al sueño en los días de diario, que está perdiendo ritmo en los estudios porque se dedica a las pantallas, que está empezando a tener reacciones emocionales desproporcionadas y excesivas cuando se le va el wifi, cuando pierde alguna... Entonces ahí sí, ahí yo creo que tenemos que entrar. Y hombre, yo creo que nosotros tenemos el control. Es decir, si nos empeñamos, no tenemos ningún problema para controlar. Si nos empeñamos, si estamos dispuestos a afrontar ese control, porque nosotros somos los que tenemos el wifi, nosotros somos los que tenemos los aparatos, podemos hacer desaparecer los aparatos, podemos coger las pantallas o la Play o lo que sea y regalarla. Podemos quitar el internet del móvil, podemos, es decir, recursos tenemos. Pero claro, yo también no entraría en ese enfrentamiento salvo que viera que efectivamente hay un caso grave. O sea, yo no haría eso simplemente porque, o sea, el chaval me parece que está jugando más de lo que debería, ¿no? Habría que intentar valorar otras alternativas, si es el caso. Muchas veces responden a estos límites, ¿no? Aunque estén bien colocados, ¿no? Pero responden a estos límites con mucha agresión verbal o agresión incluso física, a veces, ¿no? Bueno, a ver, si es agresión física, ya estamos hablando de una situación más grave, pero bueno, yo creo que si asumimos si adoptamos esa decisión, pues sí tenemos que estar preparados para lo que nos caiga o para lo que nos venga, ¿no? E intentar ponernos el chubasquero y bueno, pues ya escampará y estar ahí, quiero decir. Bueno, entiendo que te cabrea mogollón y entiendo que para ti es una putada, pero bueno, es que fíjate lo que está pasando, ¿no? O están ocurriendo todas esas cosas. Si quieres, pues podemos buscar alguna manera de que estés mejor, o podemos buscar alguna manera que emplees ese tiempo, o bueno, o creemos que tienes este problema que convendría resolver. A lo mejor es interesante que comience una terapia, porque claro, si es una situación en la que hay verdaderamente una dependencia, pues a lo mejor es interesante que vea algún terapeuta para ver qué tipo de problema tiene y cómo se puede resolver. Perdona, Rafa y Eva, es casi la hora. Sí, vale. Quizás... A ver, voy a tratar de responder rápidamente a unas preguntas que veo aquí. Sí. Si os parece. Sí. ¿Por qué estos niños no funcionan con consecuencias? Exacto. Claro, pues porque para que las consecuencias funcionen, tienen que disponer de un cingulado que verdaderamente les haga distinguir
lo que merece la pena de lo que no. Y el cingulado de los niños que han sufrido negligencia, que han sufrido abandono, que han sufrido maltrato, está atrofiado. De hecho, muchos niños y niñas que han sufrido este tipo de circunstancias no experimentan dolor. Hay niños que vienen de adopción y que se rompen un brazo y no les duele, ni lloran ni se quejan. Entonces, ese mismo problema es el que les hace no hacer buenos balances, es decir, se meten permanentemente en los mismos líos, pues porque en realidad no aprenden de la experiencia y porque en realidad el castigo no les sirve, no les genera un recuerdo, no les genera una sensación de balance. El neurofeedback, no hay muchos estudios que demuestren su eficacia. El neurofeedback es un procedimiento que sobre el papel tiene sentido y que podría ser eficaz, pero los estudios no nos dicen que sea demasiado eficaz. Y no sé, ¿hasta cuándo tenemos? ¿Hasta qué hora tenemos? Bueno, pero un poco más. Cuando un familiar usa la distancia emocional hasta el punto que no es capaz de empatizar con la otra persona, ¿qué acciones podríamos utilizar para lograr que se abra un poco más y deje de ser menos distante? Bueno, hay que entender lo que le pasa y hay que entender por qué le ocurre, porque probablemente tendrá sus razones, o sea, su cerebro tendrá sus razones para adoptar ese tipo de defensas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es intentar comprender, intentar entender qué pasa. A partir de ahí, ¿dónde está el problema? ¿Está en su historia de apego? ¿Está en su historia de apego con el crío? ¿Está en el modo como han discurrido las cosas? Bueno, pues hay que intentar averiguar qué tipo de problema hay y tratar de resolverlo. Y en cualquier caso, pues, hombre, no dejar la mayor parte de las interacciones a cargo de esa persona. O sea, sería interesante que si una persona es demasiado fría y no es capaz de interaccionar de una manera integradora, de una manera productiva, pues es mejor que dé un paso atrás y que se distancie sin rencores y sin amargura. O sea, a ver, no estás en el momento, porque además eso le puede ocurrir a cualquiera. Es decir, en algún momento todos podemos entrar en un estado en el que decimos, uff, estoy quemado, o sea, no puedo. Con lo cual, mira, voy a dar un paso atrás, yo no puedo seguir con esto. Y bien, pues hay que aceptar eso, pues como se aceptaría una baja laboral en una persona que está quemada. Y entonces, bueno, oye, tranquilo, tú das un paso atrás y cuando te recuperes vuelves. Cuando entiendas lo que te pasa o cuando recuperes otra vez tu estado, pasa. Y si hace falta ayuda terapéutica o información o psicoeducación o asistir a estas charlas para entender mejor, pues igual hay que aconsejar, ¿no? Bueno, sí creo que no tenemos más tiempo. Vale. Deciros que en el taller vamos a tener tiempo también. Tengo a Rafa muy cerquita, si hace falta, no os preocupéis, en el taller podemos desarrollarlo, pero podéis preguntar y más con las vivencias de cada uno, porque al final, ¿no, Rafa? Hay que ir a la vivencia en concreto, porque si no es que nos perdemos la mitad de la historia biográfica que está afectando, ¿no? Sí. En esa interacción. Claro, y siempre la misma empatía, la misma comprensión, la misma mentalización que utilizáis para los chicos y las chicas la tenéis que utilizar con vosotros mismos y también con vuestras parejas y con todas las personas que colaboran con vosotros. Hay que entender las dificultades y hay que entender que cuando las personas no hacen lo correcto no es porque no les dé la gana hacer lo correcto o hacerlo mejor, es porque no pueden, o sea, no les resulta posible, porque aunque lo entiendan, aunque lo vean, hay algo dentro de ellos que no les deja, ¿no? No podemos controlar absolutamente todo lo que nos ocurre. Entonces, siempre hay que tener esa visión comprensiva y esa visión empática. Bueno, no os preocupéis, sí que han quedado preguntas para responder. Entre los talleres y las charlas que vamos a hacer cada mes, ¿no? Yo creo que vamos a poder expandir todo lo que necesitéis, ¿no? Rafa, como siempre, bueno, ya te conozco, un placer porque estas explicaciones ayudan mucho a ir al punto de partida, ¿no? Y ponemos otra vez el contador a cero. Sí. Y poner este aprendizaje también en nuestra historia para que cuando nos desregulamos nosotros, que estamos hablando mucho de nosotros hoy, ¿no? Pues podamos... No, pues es que tenemos
Es que precisamente la idea era hablar de nosotros de una vez, porque siempre estamos hablando de ellos, de ellas, de ellos, de ellas, y yo creo que hablar de nosotros es muy importante también, ¿no? Bueno, pues a eso vamos. Muchas gracias, Rafa, de verdad. De nada. Ha sido un placer. Solo recordaros que, bueno, que vais a recibir una encuesta. Por favor, si lo podéis contestar, porque nos ayuda a mejorar. Ahí podéis poner los temas, las cosas que se han quedado en el tintero. Bueno, vamos a guardar el chat, no os preocupéis, ¿no? Y vamos a poder que estas preguntas se vayan pudiendo responder a lo largo de las distintas actividades que hagamos. En esta encuesta también en el mismo mail os vamos a enviar la grabación del vídeo, o sea que lo podéis también escuchar con calma, ¿no? Y repasar, como nos ha dado datos muy científicos, más del sistema nervioso, que es más difícil a veces de retener, pues a lo mejor va bien escucharlo más de una vez, ¿no? Recordar que el taller ya os lo vamos a enviar también por email, que es el 9 y los jueves 9 y 16 de febrero, os va a llegar, ¿no? Y luego el 23 de febrero, que también os va a llegar, vamos a tener, intentaremos, pues estamos ahora configurándolo, pero intentaremos poner pues, una charla como la de hoy, de profesionales, ¿no? Y otra que sea más de experiencias en primera persona. Intentaremos que esté un poco, que estemos viendo todo esto que estaba hablando Rafa y con más detalle, cómo ha sido en su historia, cómo ha reaccionado, por qué cree que ha reaccionado así, ¿no? Intentaremos ver personas que ya estemos un poquito trabajaditas, ¿no? Que podamos explicaros y podáis preguntar también sobre esta experiencia concreta y sobre lo que pensaba en ese momento y sentía y ahora cómo lo ve y cómo veía a sus padres en ese momento y cómo lo está pudiendo integrar ahora, ¿no? Me parece importantísimo. Bueno, un placer teneros aquí. Un abrazo muy grande, un abrazo. Muchas gracias otra vez, Rafa. Pues nada, un gusto estar con vosotros y con vosotras. Agur. Agur. Adeu. Y buenas noches a todos. Buenas noches y buena suerte, como decía la película. Eso es.